Cada vez que llega el invierno da la sensación de que todo el mundo se resfría y se coge un catarro o una gripe. ¿Es verdad que el frío nos pone enfermos? Pues vamos a averiguarlo con la ayuda de Xenia Mota, que es otorrinolaringóloga en Clínica Ponferrada Recoletas. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Chelo. Díganos, aquí le planteo la pregunta. ¿Podemos decir que el frío nos enferma? Bueno, durante el invierno realmente nuestras defensas, el sistema inmune, digamos que se ralentiza un poco. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa nasal, que es el movimiento mucociliar, y con el frío eso queda un poco detenido. Entonces sí es cierto que estamos más propensos a pillar cualquier infección respiratoria. Pero además en invierno hay más virus circulando porque se replican más y pasamos más tiempo en espacios cerrados. Entonces es la suma de todos los factores. Entonces, todo esto que nos acaba de contar es lo que hay detrás de las infecciones respiratorias ahora en invierno, Así ¿verdad? es, así es. ¿Por qué muchas veces empezamos con un simple resfriado, un simple catarro y acabamos con dolor de oído o incluso ese dolor nos pasa a la cara? Bueno, porque la mucosidad que se produce por el catarro puede quedar estancada en los senos paranasales o incluso pasar de la faringe directamente al oído. Entonces, ese moco que queda produce inflamación, tanto de los oídos como de la nariz, y la inflamación causa dolor. Pero eso no significa que siempre que tengamos dolor en la cara o un dolor de oído, que haya que tomar un antibiótico. La mayoría de las infecciones en el invierno son víricas, lo que hay es que poner un tratamiento adecuado. Nos habla de los problemas que los mocos pueden ocasionar. ¿Ese es el problema real? ¿Que los mocos se acaben infectando Ujú. y eso es lo que provoca los dolores que podemos tener? Tenemos dos cosas, tenemos la inflamación y la inflamación produce dolor. Y luego si hay una sobreinfección bacteriana, también, pues claro, también produce más dolor. Y ahí ya sí habría que poner un antibiótico. Pero en principio de entrada no. Lo que hay es que paliar la inflamación y sacar la mucosidad. Ujú. Así que la clave está en los mocos fuera. Exacto. Perfecto. Cuando hablamos de otitis, doctora, pensamos en un fuerte e intenso dolor de oído. Díganos qué es exactamente la otitis y cómo se produce. Y no sé si hay diferentes tipos de otitis. Sí, muy buena pregunta, Chelo. Mira, hay una otitis media que puede ser aguda, una otitis crónica o una otitis mucosa. Durante un catarro, por lo general se produce una otitis media aguda, que puede producir un muy fuerte dolor. Y eso se trata pues con analgesia. Ahora, si la otitis se ha sobreinfectado y es una otitis bacteriana, tenemos que pautar un tratamiento antibiótico. Ahora bien, después de un catarro se produce una otitis mucosa y no es dolorosa. Eso quiere decir que hay moco dentro de la caja timpánica, es decir, en el oído medio. Y esto, aunque no es doloroso, es sumamente incómodo para los pacientes porque no oyen bien, tienen la sensación de tener el oído taponado, como cuando estás oyendo una caracola, ¿no? Intentas oír ese pues es lo que siente el paciente y esto puede ser muy, muy desesperante, pero no implica malignidad ni mucho menos, y es algo temporal. Bueno, pues eso ya nos alivia bastante, doctora. Entonces, entiendo que hay diferentes tipos de otitis, como nos ha dicho, y que no todas duelen. Exactamente, ¿Mm? exactamente. Así que la mucosa no duele, la otitis mucosa. Otra cuestión, doctora, ¿la otitis mucosa es más frecuente en niños o en adultos? Es mucho más frecuente en niños que en adultos y esto puede ser un problema porque a veces los niños no te saben explicar lo que le pasa y me los traen los padres o los cuidadores a la consulta porque el niño no oye bien y es algo que ellos se dan cuenta, pero no porque el niño ha dicho me duele, por ejemplo, porque no causa dolor. Entonces es más frecuente en los niños porque los niños tienen la cabeza más pequeña y el conducto que comunica la faringe con el oído es prácticamente horizontal. Entonces los mocos pasan directos de la nariz al oído prácticamente. Claro, entonces el que la otitis mucosa no duela y los niños, claro, los pequeños no se quejen, eso puede ser un problema para detectar esa otitis mucosa. Así es. Entonces, díganos cómo podemos sospechar, los padres, cómo pueden sospechar que un pequeño tiene otitis mucosa si precisamente no se queja porque eso no duele.
Bueno, hay signos que podemos estar un poquito alerta de ellos, como que el niño sube mucho el volumen de la tele o lo ves distraído, que no está prestando atención o que te pide que le repitas las cosas. Te dicen, ¿qué? ¿Qué? Y de hecho, a veces los niños me vienen derivados del cole porque tienen un bajo rendimiento escolar y la profesora misma dice, mira, es que el niño está distraído y me parece que puede ser que no oye bien. Y es cuando vienen a la consulta, claro. ¿La otitis, doctora, se puede prevenir de alguna manera? A ver, esto es una pregunta un poco compleja porque, como te digo, el conducto que va de la faringe al oído en los niños es prácticamente horizontal. Entonces, si logramos atajar, digamos, el catarro, si logramos poner un buen tratamiento a tiempo, con unos buenos lavados nasales para que salga el moco, un descongestionante, un mucolítico, pues podemos llegar quizás a prevenirlo. Y sobre todo, llegar a que no se sobreinfecte. Pero bueno, es complicado, Chelo. Mm. Y sobre todo en los pequeños, porque eso que se dice, ¿no? Cuando hace frío, abrígate, no Sí, cojas es frío. Eso es importante. Sí, importante, eso el es no importante. coger frío Bueno, a ver, es que es lo que hablamos al principio, el sistema inmune está un poquito bajo. bajo durante el invierno y los niños, bueno, cuando son un poquito mayores mejor, pero al principio no regulan muy bien la temperatura también, entonces protegerlos un gorrito, unos guantes, una bufanda, no está de más, Mm. ¿no? ¿Proteger las orejas es importante cuando hace demasiado frío? A ver, proteger las orejas te puede aliviar lo que es las molestias causadas directamente por el frío en la piel, pero no te evita una otitis. Más bien proteger el cuello, sí. Pero bueno, proteger la cabeza también es Mm. importante, mantener el calorcito En local, la cabeza. sí. Y otra cuestión, doctora, es importante saber respirar porque a lo mejor respiramos mal y eso hace que o los virus o lo que sea entren más directamente en nuestro aparato fonador. Esa es una pregunta estupenda, Chelo. Mira, de hecho, los respiradores bucales, las personas que respiran por la boca, tienen una microbiota distinta a los que respiran por la nariz. Y de hecho, esa microbiota alterada de la boca pues puede fomentar la aparición de caries, de infecciones de amigdalitis, por ejemplo, o de faringitis. O sea que sí, tienes toda la razón. Tendríamos que aprender a respirar mejor, ¿no? Bueno, lo suyo es respirar por la nariz sin que nos demos cuenta, que sea algo natural y fluido. Si hay una obstrucción y es persistente, pues probablemente hay un problema anatómico o inflamatorio detrás. Entonces hay que estudiarlo para poder tratarlo, Mm. ¿sí? Así que inspirar por la nariz y expirar por la boca, No, no. ¿no? Ah, no. Inhalar y exhalar por la nariz. Ah, todo por la Todo nariz. por la nariz. Solo respiramos por la boca de forma fisiológica, es decir, de forma natural, cuando estamos haciendo ejercicio y es de alta intensidad. Entonces, claro, el pulmón dice, necesito aire, y abres la boca para aumentar el flujo de aire y baja la resistencia, pero es solo de forma puntual en esos momentos. Mm. Bueno, pues tomamos buena nota de todo lo que nos está diciendo porque desde luego nos parece de lo más interesante y algo tan cotidiano porque si no respiráramos mal asunto, si no Sí, así respiráramos, es. pero bueno, que es importante aprender a respirar bien para evitar problemas que puedan estar relacionados o con la garganta o con el oído o con la nariz. Y por cierto, ya que la tenemos aquí, doctora, Sí. los pelillos que tenemos en la nariz, ¿para qué Las nos...? vibrisas. Sí, Las vibrisas. vibrisas se llaman. Pues son también, es parte, digamos, de un mecanismo de defensa nasal para evitar cuerpos extraños. ¿Sabes? Que nos entre cualquier bicho en la nariz, por ejemplo, o cualquier partícula de un tamaño pues grande. Así la podemos expulsar. Ujú. O sea Ujú. que están a modo de freno, ¿no? De filtro de Así todo es. lo que nos pueda entrar por la nariz. Así es. Es igual que el cerumen en los oídos. El cerumen tiene una función y es esa. Aparte de lubricar la piel del conducto, pues también protegernos de los cuerpos extraños, de cualquier bichito que pueda entrar en el oído, claro. Oye, es que doctora, me está dando pie a que yo le haga otras preguntas que me surgen ahora hablando, Todas claro, las que quieras. A ver claro, si puedo respondértelas. hombre, segurísimo. Claro, es que me habla ahora del cerumen en los oídos y claro, la tendencia es que, bueno, nos duchamos y nos limpiamos el oído No, 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 muy mal, muy con mal. bastoncillo. Eso fuera, No, fuera, descartado. no, los bastoncitos son muy peligrosos porque, a ver, te explico, la cera se produce en la parte más externa del oído y es un mecanismo de defensa como te mencioné antes. Muchas veces con el bastoncito lo que hace el paciente es que empuja la cera. Entonces se impacta contra el tímpano, luego no oye nada o el riesgo de perforar el tímpano
Claro, y puedes perder audición, etcétera, etcétera. Entonces los bastoncitos prohibidos. Y entonces, ¿qué debemos hacer para limpiar nuestro oído? No tenemos que limpiar el oído, salvo que haya obstrucción y sea evidente, salvo que esté ya saliendo del conducto y podemos pues con una gasita o un trocito de papel quitar la parte más externa. Si hay un tapón de cera, pues tenemos que acudir al médico para que nos lo quite. A la consulta de Xenia Por ejemplo, para que nos quite el cerumen que nos está impidiendo oír bien o incluso podría llegar a provocar una infección. en algunos pacientes, en pacientes muy determinados, pacientes que tienen alguna patología del oído externo y que el cerumen queda impactado y a veces queda humedad detrás de ese cerumen. Entonces sí, pero no suele ser el caso. Bueno, pues Xenia Mota, otorrinolaringóloga en Clínica Ponferrada Recoletas, muchísimas gracias por toda la información tan interesante y los consejos que nos ha dado. Y una última cuestión, díganos cuándo tiene consulta, en qué horarios y qué días en Clínica Ponferrada Recoletas. Bueno, yo estoy todos los días en Clínica Ponferrada, todas las mañanas, salvo los miércoles. Los miércoles estoy de 4 a 8 de la tarde. Y gracias por cuidar de nuestros oídos, doctora. Gracias a ti, Chelo, por la invitación.